Bueno, buenas noches a todos. De verdad que es un placer estar con ustedes el día de hoy. Primeramente, agradecer a la Asociación Mexicana de Endodoncia por la invitación, especialmente al doctor Trujillo, quien fue quien se contactó conmigo, y por impulsar la endodoncia basada en evidencia científica. Realmente es un esfuerzo válido ahora con todo esto de la pandemia, pues realmente los felicito. Y bueno, ya han visto pues muchas veces el tema de mi investigación, que es prevalencia y análisis proteómico de cepas de actinomyces aisladas de conducto radicular con lesión periapical. Y no quiero empezar sin antes agradecer a todo mi equipo de trabajo, doctores que estuvieron conmigo, a la doctora Claudia Dávila Pérez, al doctor Fernando Torres Méndez y al doctor Bruno Lomonte, todas estas personas que estuvieran conmigo, a Mariana, a Lupita. Bueno, si me pongo a enumerarlos, pues nos da mucho el rato. Sin embargo, muchas gracias porque siempre he dicho que el trabajo en equipo es mejor. Y bueno, vamos a iniciar. Desde 1894, Miller propone la hipótesis de que las bacterias eran los agentes causales de las enfermedades, pero no es hasta 1965 donde Kakehashi, por medio de ratas genotobióticas, determina que efectivamente las enfermedades son causantes por las bacterias. La pulpa es un tejido conjuntivo de origen mesenquimatoso que está aislado de la cavidad oral por medio de lo que es el esmalte, la dentina y el cemento. Sin embargo, existen agresores, ya sea físicos, químicos o mecánicos, que pueden introducirse dentro del diente, estacionándose a nivel periapical y ocasionando una infección. La periodontitis apical es de origen y de naturaleza polimicrobiana. Entendemos que existen bacterias aerobias, bacterias anaerobias facultativas y bacterias anaerobias estrictas. Tora Binayet habla que del 40 al 50% de las bacterias de la microbiota total oral no se pueden cultivar. Y es por eso que Songwitz aísla las bacterias de mayor frecuencia con lesión apical, y como podemos observar en el cuadro, vemos que el actinomyces es parte de este grupo, y el cual es el protagonista de esta investigación. La periodontitis apical es una enfermedad inflamatoria, infecciosa, microbiana, que se establece a nivel del conducto radicular, pero también se puede establecer extrarradicularmente. Y es que Siqueira habla de una lesión extrarradicular hecha por colonias actinomicóticas, colonias cohesivas dentro del cuerpo de la lesión, y se ha determinado que las bacterias principales es el actinomyces y el propionibacterio. Ambas bacterias ocasionan una entidad patológica llamada actinomicosis apical. Que si la actinomicosis apical es independiente o dependiente del conducto radicular, pues es algo que todavía no se ha establecido. Sin embargo, lo que sí sabemos es que el actinomyces está tanto dentro del conducto radicular como fuera del conducto radicular. El actinomyces es un bacilo gram positivo, anaerobio facultativo y estricto, es un pleomorfo filamentoso, es un comensal de la cavidad oral, que quiere decir que está en el cuerpo humano siempre, a nivel de lo que es la orofaringe, el tracto gastrointestinal y a nivel del aparato reproductor femenino. Inclusive se ha determinado que hay 6 especies específicas del actinomyces que tienen que ver con enfermedades sumamente severas a nivel del cuerpo humano. El actinomyces tiene la capacidad de poder penetrar tejidos profundos siempre y cuando haya una ruptura del epitelio. Y es que el actinomyces puede ocasionar una entidad infecciosa llamada actinomicosis cervicofacial. Como podemos observar en la fotografía, es sumamente agresiva. Y para los que estamos más relacionados con endodoncia, podemos ver que tiene características similares a un AAA. Este puede afectar los maxilares superiores, el maxilar inferior, puede llegar a afectar el sistema nervioso central, ocasionando una meningitis. Es una bacteria sumamente agresiva que, como podemos ver, no solo a nivel oral, que es lo que nos compete a nosotros, sino a nivel sistémica. Se ha visto que ocasiona enfermedades a nivel pélvico, a nivel abdominal y a nivel pulmonar. Entonces, tenemos que tener bastante cuidado con este microorganismo.
Factores de virulencia. ¿Por qué hablar de un factor de virulencia? El factor de virulencia es el nivel de patogenicidad que un microorganismo puede adquirir conforme vaya evolucionando. Acá tenemos 4 factores de virulencia. Los gránulos de azufre. Yo siempre lo relaciono como si fuera un caparazón que lo que les ayuda es evitar que el sistema inmune los pueda fagocitar. Las colonias cohesivas es una matriz extracelular que ellos mismos producen y que ellos mismos se pueden alimentar. Las fimbrias les pueden ayudar a lo que es la adhesión, la coagregación y a la agregación del microorganismo al tejido. Y la resistencia a los polimorfonucleares es algo muy importante, porque ellos tienen la capacidad de crear como un equilibrio entre lo que es el cuerpo, el ser humano y el microorganismo. Por lo que hacen este equilibrio es como silenciar que la infección está ahí. Entonces es como que si el microorganismo tuviera la capacidad de engañar a lo que es el sistema inmune, y es sumamente de cuidado. La prevalencia de la actinomices es más común de lo que se cree. Se puede encontrar a nivel del conducto radicular, a nivel de fístulas, abscesos, quistes. Eso sí, es más prevalente en conducto radicular que en los aspirados en abscesos o celulitis. Y está muy relacionado a la enfermedad periodontal, especialmente la especie viscosus, que se ha observado que tiene gran afinidad por la estructura dentaria, que es el esmalte y la dentina, por lo que los periodoncistas pues han tenido que estudiar bastante esta especie. Este es un estudio que yo realicé comparativo porque al empezar con este trabajo yo quería ver qué método de identificación me iba a ayudar más para este microorganismo. Y bueno, me topé con la sorpresa que desde la técnica convencional hasta técnicas moleculares como el PCR, que fue el que yo escogí en este trabajo, y técnicas de DNA de hibridación también, son muy sensibles para poder determinar la prevalencia de este microorganismo y como podemos ver, pues diferentes porcentajes en todos los autores. ¿Por qué estudiar el proteoma de un microorganismo? El genoma, sí, es cierto, nos da un panorama importante de qué está hecho el microorganismo. Nos va a dar características fenotípicas, pero no características fisiopatológicas. Necesitamos conocer las proteínas, qué es lo que está expresando ese microorganismo. Inclusive Nair habla de que si nosotros conocemos las proteínas, podemos llegar a controlar los factores de virulencia y también podemos llegar a silenciar un gen. Por lo que la expresión proteica nos va a ayudar a ver el comportamiento de un microorganismo en una situación definida. El análisis de las proteínas entonces se va a dividir en una parte funcional, una estructural y una de la expresión proteica para conocer el microorganismo. Lo que me lleva a mi justificación. Siqueira expresa que efectivamente el Enterococcus fecalis, que como bien sabemos es la bacteria estándar oro, le llamo yo en endodoncia porque han habido cualquier cantidad de estudios con este microorganismo, siempre está en un 90% de los casos. Sin embargo, solo se corresponde al 1% de toda la comunidad microbiana. Por lo que este trabajo se propone estudiar la proteómica de la actinomyces siendo parte también de esta comunidad microbiana y se ha observado su relación con la infección primaria endodóntica. La descripción de las proteínas, como les venía comentando, pues esta información nos va a dar una mejor comprensión etiológica y patogénesis de la infección endodóntica. El presente trabajo pretendió describir un primer acercamiento al proteoma de la actinomyces, ya que en ese momento no existía como tal un reporte que describiera la expresión proteica de este microorganismo. Por lo que me llevó a mi pregunta de investigación: ¿cuál es la prevalencia de actinomyces en cepas aisladas de conducto radicular con lesión periapical y qué proteínas expresa la especie de mayor frecuencia? El objetivo general, por supuesto, de la mano, determinar cuál es la prevalencia de actinomyces y analizar las proteínas que expresa la especie de mayor frecuencia. Con respecto a los objetivos específicos, vemos que son bastantes. Primero fue identificar la cepa, que yo aislé del conducto radicular en presencia de lesión apical, determinar la prevalencia de especies de actinomyces, determinar la asociación entre las especies de actinomyces y la sintomatología clínica, analizar la expresión de proteínas de especies detectada con mayor frecuencia y determinar la presencia de factores de virulencia de tipo proteico. Y es por eso que en la introducción les hablé de los factores de virulencia.
Tuve dos grandes hipótesis. La primera es si existe una prevalencia mayor del 50% de actinomices, y la hipótesis nula, no existe una prevalencia mayor del 50%. La segunda hipótesis fue si existía una asociación entre la sintomatología y la presencia de especies de actinomices. Y la hipótesis nula, no existía una asociación entre la sintomatología y la presencia de especies. En total, mi investigación se divide en 4 grandes fases. Lo digo 4 grandes fases porque así fue más de un año de investigación. Y bueno, lo vamos a ver ahorita a largos rasgos, ya después vamos a ir profundizando cada etapa. En la primera fase clínica, pues es donde nosotros obtuvimos la muestra intraconducto. En la segunda fase fue la extracción de ADN para llevarlos al PCR y ver la prevalencia. En la fase microbiológica, la identificación macroscópica y microscópica del microorganismo, para llevar a la última fase, que es la fase molecular, donde extrajimos las proteínas del microorganismo y luego ser llevado al espectrómetro de masas. El diseño del estudio fue un transversal prospectivo. El lugar de la realización del trabajo fue en la Clínica de Endodoncia, el Laboratorio de Investigación de la Maestría de Endodoncia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el IPICIT, que es el Instituto Potosino, y el Laboratorio de Proteómica del Instituto Cloromiro Picado de la Universidad de Costa Rica. Las variables independientes, teníamos el Actinomyces silvestre, el Actinomyces ATCC, ambas con su definición conceptual, operacional y su escala de medición. En las dependientes tenemos las proteínas expresadas y la prevalencia, ambas también con su definición conceptual, definición operacional y su escala de medición. Ok, vamos a empezar con la primera fase de investigación, que es la fase clínica. Acá hubo criterios de selección, por supuesto, para el paciente. Se incluyeron órganos dentarios con necrosis pulpar, con presencia de lesión apical, y ya sea que estuviera el paciente sintomático o asintomático. Se excluyeron órganos con la pulpa vital reversible y con pulpitis irreversible sin lesión periapical. Y se eliminó cualquier muestra que tuviera algún tipo de contaminación en el campo operatorio. Ok, en el protocolo de desinfección del campo operatorio, por supuesto, hubo un aislamiento absoluto. Se utilizaron soluciones como el peróxido de hidrógeno, el hipoclorito de sodio al 2.25% y el tiosulfato. Esto para hacer movimientos del centro a la periferia, y luego comprobábamos la desinfección por medio de placas agar sangre, como lo podemos ver en las fotografías. Aquí cabe recalcar que todas las fotografías fueron tomadas en el momento del estudio. La toma de muestra intraconducto. Bueno, primero se realizó una limpieza invertida. Como ya sabemos, había lesión apical. No queríamos hacer una mayor exacerbación de las bacterias a los tejidos periapicales porque se tenía que hacer la limpieza invertida. Luego, por medio de lo que fue el localizador de ápice, se tomó una longitud de trabajo a 1 milímetro y con una lima Hedstrom se hicieron movimientos de arrastre, para luego ser llevados a los tubos y para llevarlos a la cámara de anaerobiosis para su crecimiento 24 horas. Para entrar entonces a la fase de prevalencia. Acá se realizó un muestreo no probabilístico por cuota. Estamos hablando en un periodo establecido de febrero a noviembre del 2017. Eran los pacientes que acudieran a la clínica de la facultad y que estuvieran dentro de los criterios de selección. En total fueron 51 pacientes incluidos para este trabajo. A todos se les dio una carta de consentimiento informado y nosotros llevábamos un control de pacientes para la parte estadística, la edad, el sexo, el tamaño de la lesión, la sintomatología, como parte también de, por supuesto, nuestros objetivos específicos. Ok, ya cuando habíamos hecho la extracción del microorganismo, se dejaba 24 horas en la cámara de anaerobiosis para su crecimiento. Ahora sí, necesitábamos extraer el ADN de los microorganismos. La primera fase fue una limpieza y digestión de la muestra, como podemos observar en las fotografías. Acá se utilizó la proteinasa K, por ejemplo, porque en esta fase no nos importaban las proteínas. En esta fase nos importaba el ADN. Para luego ser llevado a la purificación, que como podemos observar, ahí está el protocolo. Y luego ser llevado a la cuantificación de ADN, que se hizo por medio del espectrofotómetro.
Esta es la capacidad de absorbancia de un compuesto en una solución a una cierta longitud de onda. Estamos hablando que la concentración de ADN es obtenida en una longitud de onda de 260 nanómetros. Estamos hablando que la relación de absorbancia es 260 para ADN y 280 para proteínas. En simples palabras, la cuantificación del ADN es la pureza del ADN. Esto porque necesitábamos que realmente el ADN viniera bien para poder hacer el PCR y obtener los resultados más específicos. El valor de pureza óptima del ADN era de 1.8 a 2 y ya de ahí pues bajaba de una pureza aceptable, por ejemplo. Sin embargo, nosotros en todas las muestras siempre nos mantuvimos, como podemos ver, de 1.8 a 2 en la pureza óptima del ADN. Ya para lo que fue la preparación de la muestra, tanto los reactivos, las concentraciones, las fases, temperatura y tiempo, nos basamos en este artículo. Y como pueden observar, este artículo estaba buscando exactamente lo mismo que nosotros, ¿verdad? La prevalencia de la actinomyces en infecciones de origen endodóntico. El autor utiliza estos primers que tenemos acá. Y bueno, estos son exactamente los mismos primer que yo utilicé para la Actinomyces israeli, el Naislundi, el Viscosus y para el género Actinomyces, que es el Actinomyces universal. Siempre basándonos en los amplicones, ya después les voy a explicar. Para luego ser llevado entonces a la cámara de electroforesis. El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS. También se realizó una prueba de Shapiro-Wilk y realizamos la prueba de razón de momios para determinar la asociación entre la detección de la especie y la sintomatología clínica, que es uno de mis objetivos específicos. Ok, vamos con los resultados de prevalencia. Acá podemos observar algunos geles después del PCR. Vemos muestras positivas a lo que fue el Naislundi, el israeli y lo que es el Actinomyces universal. Estos numeritos de acá en azul que los pueden ver, estos son los amplicones y estos son lo que nos dice exactamente dónde es que tiene que estar, digamos, la marca, por decirlo así, de la banda para definir que definitivamente era el Actinomyces nailundi en este caso. Podemos ver las muestras positivas y en este trabajo pues no vimos la presencia del Actinomyces viscosus. Por género, en realidad acá el 62% fueron mujeres, la edad promedio fue de 42 años. La distribución de órganos, vemos que la mayoría fue con un 31% de molares inferiores que se incluyeron en este trabajo. En total, de las 51 muestras, de los 51 pacientes, la detección de la actinomyces fue del 82%. Veamos que el porcentaje es bastante alto en la detección de la actinomyces como género. Veámoslo entonces por especie. Veamos cómo el Actinomyces naislundi se pone en primer lugar con un 25%, el israeli en un 10% y bueno, el Actinomyces universal, que es el género de la Actinomyces. Solo un 18% nos dio negativo. Con respecto al tamaño de la lesión, queríamos ver cómo se comportaban los microorganismos. Entonces acá vemos que el Naislundi y el israeli se comportaron de una forma similar en un tamaño de la lesión pequeña. De 2 a 4 milímetros ya el Actinomyces nailundi empieza a tomar un poco más de fuerza con respecto al israeli. Y bueno, en los de mayor a 4 milímetros el tamaño de la lesión, ya el Actinomyces nailundi se expresa en un 43% que corresponde a 14 de las muestras. Ok, con respecto a la detección de especies de actinomyces y su asociación con la sintomatología, nosotros utilizamos el odds radio o razón de momios o razón de posibilidades, que esta es una medida de asociación epidemiológica que se utiliza para estudios transversales, como es mi caso. Ok, veamos el cuadro. ¿Qué es lo que nos dice? Existe una asociación, o sea, el odds radio tiene una asociación cuando este número de acá es mayor a 1, siempre y cuando lo que se encuentre en paréntesis no pase por 1.
Y como podemos observar, entonces aquí sí hay una asociación entre los pacientes asintomáticos. Quiere decir que los pacientes que están asintomáticos tienen 4 veces más probabilidad de que exista el actinomyces universal o el actinomyces como género. Y como podemos observar en los otros valores, pues no nos dio ningún resultado con un intervalo de confianza del 95%, inclusive algunos valores nos arrojaron la necesidad de poder aumentar la N, que también puede ser una perspectiva de este trabajo. Sin embargo, el resultado que obtuvimos entonces es una asociación entre los pacientes asintomáticos y la presencia del actinomyces. Estos son unos de los artículos de los cuales yo me basé, por supuesto. Este es de Sequeira, él en 53 muestras encontró el actinomyces en el 9.4%, relativamente bajo. Sí lo relaciona con dientes sintomáticos y el israelí con abscesos. Estamos hablando que yo en mi trabajo no incluí los abscesos, solamente me limité a lo que fue el conducto radicular, pero el doctor Sequeira sí lo relaciona con el israelí. Este es el artículo que les comenté, que utiliza exactamente el mismo proceso de PCR. El autor en 129 muestras con un 55.8%, o sea, correspondía a 72 positivas de actinomyces. Y bueno, lo que les comentaba al principio de la introducción, el autor encontró que el 80% estaba en el conducto radicular. Sin embargo, no se descarta la posibilidad también de que esté afuera en abscesos, en celulitis. El autor encontró el 8.5% de actinomyces nailundi. En mi caso, yo encontré el 25%. Y a diferencia mía, que no encontré el viscosus, el autor lo encontró en un 32%, que es bastante alto el porcentaje. Este es un artículo muy interesante. Es acerca de en una población china y ellos no utilizaron el PCR, sino utilizaron la técnica de DNA de hibridación, que son por medio de sondas específicas. Ellos relacionan el ontolíticos, que yo no lo incluí en parte de mis primer, pero lo relacionan con exposición de túbulos dentinarios. Y una de las cosas interesantes también es que el autor refiere que el Naislundi se vio muy relacionado a trauma. En mi caso, los criterios de selección no me permitía el trauma. Sin embargo, pues esta también puede ser una perspectiva del trabajo. Algo también que me llamó mucho la atención es que ellos en este trabajo utilizaron exactamente la misma medida de asociación epidemiológica para ver la relación entre la presencia de actinomyces y la sintomatología clínica y obtuvimos exactamente el mismo resultado, una relación entre la ausencia de sintomatología con la presencia de actinomyces. Ok, ya para entrar a la tercera fase microbiológica, también hubo criterios de selección. Ya aquí nos hacemos un poco más selectivos. Vamos cerrando el círculo porque entonces aquí solamente íbamos a incluir bacilos gram positivos y cepas puras de actinomyces. Se excluyeron cocos gram positivos, cocos gram negativos y bacilos gram negativos. Se eliminaron las muestras que tuvieran algún tipo de contaminación o las bandas no identificables para la detección de proteínas. Ok, todo se realizó dentro de la cámara de anaerobiosis, como pueden ver en las fotografías. Las diluciones partimos de un McFarland de 0.5 y las diluciones fueron de -4 y de -5 en siembras agar sangre. Vamos a ver la identificación morfológica. Vean estos ejemplos de diferentes colonias. Bueno, yo me imagino que sí pueden ver mi mouse, pero esta colonia que yo estoy seleccionando acá es diferente a esta colonia. Pero qué diferente es esta colonia, ¿cierto? Esta colonia es sumamente, bueno, a la hora de crecer, crece de forma exponencial. Su textura es como si tuviera un relieve y lo más importante o interesante es de color amarillento, por lo que era muy característica el crecimiento de este microorganismo y verlo morfológicamente a simple vista era muy evidente. Entonces no es lo mismo estas colonias a esto, ¿verdad? Vean la forma en cómo crece. Aquí tenemos o aquí estábamos tratando de aislar una cepa. Veamos acá
esta cepa es diferente, esta colonia es diferente a esta colonia y esta era la que estábamos intentando aislar. El actinomyces es sumamente viscoso, había que tener muchísimo cuidado a la hora de aislarlo para evitar la contaminación entre cepas, por supuesto. Bueno, esta es una de mis fotografías favoritas que pude adquirir por medio del microscopio esteroscópico. Vean el microorganismo, en realidad es sumamente lindo. Tiene un centro denso, unas ramificaciones que se extienden. Este microorganismo se le llama rayos de sol en la literatura por la forma en que tiene, cómo se extiende, ¿verdad? Véanlo acá, el centro denso. Esta es la matriz extracelular que yo les comentaba, cómo ellos se están como enmarañados, como en una red de esa misma matriz extracelular que ellos producen. Y bueno, vean estas fotografías también. Acá los rayos de sol dichos en la literatura, pues es más que evidente. Antes se decía que este era un hongo por su forma, ¿verdad? Como se veía morfológicamente. Sin embargo, después de estudios se dieron cuenta que efectivamente era una bacteria. Ahora, el color amarillo se le atribuye a la presencia de gránulos de azufre, por lo que vemos que este microorganismo pues tiene muchas características que son, pues, aunque es tan bonito, el microorganismo pues es sumamente dañino. Luego, después de esto, entonces ahora sí, hacíamos la tinción de Gram. ¿Qué estábamos buscando? Bacilos Gram positivos, no esporulados. Y veamos cómo esta sombrita rosada que se ve es la matriz extracelular que les he estado comentando, porque en ellos es demasiado evidente. Ok, y también quisimos identificar mediante las pruebas bioquímicas, ¿verdad? Por supuesto, por medio del API. Y bueno, acá les puse una fotografía de una muestra positiva al Actinomyces nailundi. De ahora aquí en adelante vamos a hablar solo del Actinomyces nailundi, porque como les había dicho, la extracción de proteínas iba a ser solamente de la especie de mayor frecuencia, que fue el Actinomyces nailundi con un 25%. Como fue un trabajo que se realizó, algunos pasos se hacían complementarios a otros, otros había que esperar un poco, sin embargo, necesitábamos conservar las muestras positivas al actinomyces. Necesitábamos que el microorganismo estuviera vivo, pero que no creciera. Entonces lo hacíamos por medio de tubos inclinados en tripticasa de soya y por medio también de aceite mineral para que estuvieran humectados, pero necesitábamos detener el crecimiento por medio de la congelación. Entonces, los colocábamos ya aislados, ya bien definidos, que era el Actinomyces naislundi, entonces los metíamos a tubos inclinados a congelación para esperar a la siguiente fase, que viene la cuarta y última fase de este trabajo, la fase molecular. Ya después de haber tenido el microorganismo en congelación, se activaron 10 cepas de Actinomyces nailundi, como podemos ver, lo sembrábamos en placas agar sangre. Y bueno, vean, lo característico que les he dicho, cómo crecían exponencialmente. Y pueden ver que aquí es una colonia totalmente pura, ¿verdad? Es una cepa totalmente pura. Volvíamos a corroborar que efectivamente la cepa estuviera totalmente pura, sin contaminación alguna, bacilos gram positivos. Yo creo que lo más retador de este trabajo para mí fue el optimizar la extracción de proteínas de este microorganismo. Sabemos que al ser una gram positiva tiene la pared de peptidoglicanos en su membrana que es sumamente difícil de romper. Entonces empezamos en la literatura a observar algunos protocolos que se utilizaban para la extracción de proteínas de las gram positivas, pero les podría decir que no se pudo. O sea, realmente no sirvió esos protocolos para este microorganismo y no probamos uno o dos, probamos muchísimos. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezar a optimizar, empezar a combinar diferentes métodos, diferentes sustancias para ver cuál era el método que nos iba a ayudar a definitivamente eliminar la membrana celular. Entonces, después de prueba y error de diferentes otros protocolos, empezamos a formarlo y lo logramos. Por eso les digo que fue sumamente retador. Em,
La lisocima fue importante, procesos como la agitación, como la centrifugación. Sin embargo, les podría decir que la sonicación fue un punto sumamente clave. Nosotros utilizamos la sonicación en frío, como se puede ver en el video. Utilizamos 5 ciclos a 25 segundos a una amplitud de 60%. Y definitivamente, junto con el buffer de muestra, como podemos observar acá, como el tris, por ejemplo, para mantener el pH, como el detergente, el SDS para la lisis de la membrana, como el mercaptoetanol, que nos ayudó a lo que fue la eliminación o la ruptura de puentes de disulfuro, esos enlaces de cisteínas que son sumamente fuertes en la membrana, nos ayudó definitivamente todo esto en conjunto a la lisis de la membrana, por supuesto. Y bueno, por último, ahora sí, entonces, después de obtener ya a realizar el protocolo, ahora sí, el vórtex final para llegar a cargar a lo que fue el gel de poliacrilamida, que es el gel para las proteínas. Y llegados, ahí podemos ver un pequeño video de cómo necesitábamos hacer la colocación de la muestra sin que se contaminara de un pozo a otro, porque en total, recordemos que eran 10 cepas de Actinomyces naeslundi. Acá tenemos la carga eléctrica. Y bueno, estos son los geles de extracción, algunos, ¿verdad? De geles de extracción de las proteínas. Como podemos observar, los pocitos que tenemos acá, estos están llenos de proteínas, pero observemos que la mayoría se encuentran en un mismo peso molecular. Sin embargo, si nosotros solo tomábamos estas bandas para el estudio, muy probablemente nos iba a repetir la misma proteína. Entonces nosotros lo que hicimos fue seleccionar diferentes bandas de diferentes pesos moleculares. Esto porque necesitábamos, obviamente, que entre más proteínas salieran, pues muchísimo mejor. Las seleccionamos, las cortamos y las poníamos en tubos Eppendorf para ser llevados entonces al MALDI-TOF, que es el espectrómetro de masas. Este sistema lo que hace es que mide la masa carga de un compuesto, o sea, nos va a decir de qué está hecho. Entonces, es sumamente sensible. Estamos hablando de que estas plaquitas que ustedes ven acá, con solo 0.8 micras de sustancia, ya él puede determinar de qué estaba hecho. Colocábamos la muestra y esperábamos para que él nos arrojara el análisis de resultados por medio de un software. Y bueno, vamos con los resultados de proteómica. Acá están algunas de las proteínas de los resultados que nos arrojó el espectrómetro de masas. En total se encontraron 9 proteínas de las 11 bandas. Estamos hablando de proteínas como el RNA polimerasa, que ayuda a la transcripción del ADN al ARN, el diaglicerol quinasa, que es el que ayuda al metabolismo lipídico, el arginina deaminasa, que ayuda a determinar si la bacteria va a ser aerobia o anaerobia, el acetil-CoA, que es el carboxilasa, que cataliza el primer paso de la biosíntesis, o sea, a nivel de la estructura de la membrana celular, y el factor de elongación TUF, que tiene un papel sumamente importante en la síntesis de proteínas. Como podemos observar, la mayoría de las proteínas encontradas están relacionadas con un metabolismo intermedio, o sea, todas las bacterias la tienen, necesitan para subsistir, inclusive también para lo que es la síntesis de proteínas. Sin embargo, el factor de elongación TUF yo le llamo mi proteína estrella de este trabajo porque está relacionado con un factor de virilencia y ya les voy a explicar el por qué. El factor de elongación TUF normalmente se encuentra en el citoplasma. Él canaliza la unión aminoácil del RNA de transferencia al ribosoma, o sea, él inicia la síntesis de proteína y también la termina. Sin embargo, cuando está en el citoplasma, se ha observado que esta proteína ha tenido una, digamos, relación con una resistencia antibiótica, especialmente a la quiromicina, que son una sustancia que los microorganismos inclusive pueden desarrollar. Entonces, el factor de elongación TUF normalmente se encuentra en el citoplasma, cumple las funciones básicas y se ha visto que está relacionado a una resistencia antibiótica. Sin embargo,
El factor de elongación TUF en el 2017 fue catalogada como una proteína multiligand, que significa que una misma proteína tiene varias funciones dependiendo de cómo se ensamble, una proteína multifuncional. Y es que se ha determinado que si esta proteína no solo se queda en el citoplasma, sino que llega a la membrana, puede realizar nuevas funciones, dándole un factor de virulencia tipo proteico a este microorganismo, dándole más adherencia. ¿Okay? Entonces ya no solamente a nivel del citoplasma, cuando se coloca en la membrana el factor de elongación TUF, inmediatamente se convierte en un factor de virulencia. Y es que ya este factor de virulencia se ha observado en otros microorganismos. Por ejemplo, el factor de elongación TUF se vio a nivel de la membrana de Staphylococcus aureus y en este estudio ellos quisieron verificar si por medio de una proteína que ellos mismos secretaron, que se llama la C-ratiopeptidasa, ellos podían inhibir la adhesión de este microorganismo por medio del factor de elongación TUF y definitivamente lo lograron. Entonces se vuelve a corroborar de que el factor de elongación TUF da un factor de virulencia de adhesión al microorganismo. Otro de los casos es este estudio del Lactobacillus johnsoni, donde donde vieron que el factor de elongación TUF estaba intacto a nivel de la superficie, o sea, en la membrana, y ellos por medio del espectrofotómetro de masas, igual como yo lo hice, ellos quisieron medir su adhesión dependiendo del pH y me pareció sumamente interesante porque lo hicieron en células epiteliales intestinales y en mucinas. Y ellos observaron que efectivamente, directamente sobre el factor de elongación TUF, un pH de 7.2, el factor de elongación TUF disminuía su adhesión. Y si lo relacionamos con una infección endodóntica, donde el área es totalmente, el pH es totalmente ácido, entonces podríamos decir que el factor de elongación TUF puede hacer más de las suyas todavía al adherirse al tejido en un pH pues totalmente ácido. Y bueno, este es otro de los artículos donde nos vuelve a corroborar que el factor de elongación TUF es una proteína de tipo amiloide. ¿Qué quiere decir? Que puede cambiar. ¿Qué significa? Que por medio de una proteína recombinante ellos observaron digamos que su estado en vivo y vieron cómo el factor de elongación TUF podía interactuar con la fibronectina, funcionando como una adhesina. Por lo que el factor de elongación TUF en este microorganismo se caracteriza con una proteína tipo amiloide que se encuentra también en el biofilm, o sea, en lesiones extrarradiculares también. Entonces, como podemos ver, el factor de elongación TUF en el citoplasma puede ser inofensivo, sin embargo, en la membrana, pues es el factor de virulencia que nosotros encontramos en este trabajo de tipo proteico. Las conclusiones: se acepta la hipótesis de investigación al detectar más del 50% de la prevalencia con un 82.3%. En casos de conducto radicular en presencia de lesión apical, existe 4 veces más probabilidad de que los pacientes asintomáticos presenten el actinomyces universal. La especie de actinomyces naislundi fue la más prevalente en este trabajo utilizando los oligos específicos. Se detectó la expresión de 9 proteínas del actinomyces naislundi, como vimos, la mayoría relacionadas con procesos de metabolismo intermedio. Sin embargo, se pudo determinar la presencia de un factor de virulencia de tipo proteico, que fue el factor de elongación TUF. Quise complementar esta investigación con algunas perspectivas por si hay algunos alumnos que todavía pues no tienen claro qué quisieran hacer para su trabajo de investigación final o si quisieran seguir con la línea de investigación. Sería interesantísimo poder detectar más proteínas utilizando la electroforesis en 2D, que es cuantitativa, utilizar otros oligos como los que yo no utilicé, por ejemplo, los odontolíticos, volver a hacer la prevalencia de actinomyces, pero no solo en lesiones primarias, sino también en secundarias, determinar la prevalencia de actinomyces en dientes con trauma, que fue uno de los artículos que me llamó mucho la atención,
por qué el trauma, ¿verdad? Y bueno, caracterizar el factor de elongación TUF y verificar su presencia de ubicación de diferentes microorganismos, determinar qué antibióticos pueden actuar directamente sobre el factor de elongación TUF cuando se encuentran en la membrana. Y mi favorito, definitivamente, determinar los péptidos de translocación que permite que el factor de elongación TUF se pueda colocar en la membrana. ¿Qué es lo que pasa en el microorganismo? ¿Qué son esos péptidos que hacen que el factor de elongación TUF se traslade a la membrana y se convierta en un factor de virulencia? Hoy, toda la familia de San Luis Potosí, de la maestría de San Luis Potosí, estamos de luto. El maestro de maestros, como yo le llamaba, el doctor Daniel Silva Gerson, pues partió a la presencia del Señor y yo no puedo estar más que agradecida de haber sido su alumna, de haberlo conocido. Y yo creo que él a todos sus alumnos nos dejó el mejor legado, que es el amor y la pasión por la endodoncia. Yo les mando un abrazo a su familia, especialmente a las hijas que fueron profesoras mías. Y bueno, con esto yo cierro. Les dejo información, mi correo electrónico o también me pueden buscar en las redes sociales si necesitan algún tipo de más información de este trabajo. De verdad fue un placer y bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias, doctor, por esta bienvenida. Muchísimas gracias, doctor Hugo, también por esta invitación. Doctora Silvia, felicidades por ese trabajo tan increíble. Bien merecido ese primer lugar. Y a la Asociación Mexicana de Endodoncia, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor poder presentar este caso ante un público tan prestigiado. Y pues sin más por el momento, comenzamos. Los invito a imaginar que podemos atravesar las estructuras más complicadas y estrechas del órgano dentario, tales como un conducto calcificado, atravesar coronas, atravesar postes. Sabemos que esto puede ocasionar en algunas veces un dolor de cabeza en los clínicos. Esto pudiera ser una realidad gracias a la navegación dinámica computarizada. Esta tecnología es capaz de literalmente guiarnos a través de las estructuras deseadas por medio de la interpretación de una tomografía en tiempo real. Y pues esta noche les presento el acceso guiado por navegación dinámica computarizada en un Dens-Indente clase 1. Como ya dijo el doctor, soy la doctora Carla Mariela Corbera y soy egresada pandemial de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y bueno, antes de comenzar a platicar del caso, quisiera contarles un poquito de cómo trabajamos en el posgrado. Tuvimos la suerte de contar con esta tecnología, la navegación dinámica computarizada, en este caso el Navident, y lo pudimos aplicar en todo tipo de pacientes. Y bueno, el dens-indente es un defecto del desarrollo dental que tiene como resultado la invaginación de la corona previa a su calcificación durante los estadios tempranos de la morfodiferenciación. Aproximadamente existe un 10% de incidencia en ciertas poblaciones. Y pues sabemos, trabajando clínicamente, que cualquier anomalía típica, cualquier desarrollo, un defecto de desarrollo dental puede ocasionar un poquito de dificultad a la hora de trabajar con el diente, siendo que todos buscamos conservar la mayor cantidad de tejido sano. A veces se nos dificulta un poquito, incluso teniendo una tomografía del paciente, incluso a veces se nos dificulta. Entonces, pues el acceso endodóntico mínimamente invasivo tiene como objetivo conservar la mayor cantidad de tejido dentario posible. Sin embargo, pues hasta la fecha no existe un protocolo a seguir para realizar accesos mínimamente invasivos en morfologías atípicas. En este caso que les presento, gracias a la navegación dinámica computarizada, pudo ser posible. Y bueno, se presentó a la clínica de la Universidad Autónoma de Yucatán una paciente femenina de 45 años sin antecedentes médicos patológicos. De primera instancia acudió al posgrado de odontología restauradora y posteriormente fue remitida a nuestro posgrado para pues que le hiciéramos un diagnóstico endodóntico previo a todas las restauraciones estéticas que planeaban colocarle. Podemos observar en el órgano dentario 2.2 existe una restauración de amalgama bastante amplia y pues fue donde comenzamos a trabajar. Se le tomó su radiografía inicial y como pueden observar comenzamos a sospechar que había una anomalía ahí arribita del
de la amalgama podemos observar un halo radiopaco y sospechamos que estábamos trabajando con un densindente clase 1, de acuerdo a la clasificación de Ohlers. Por lo cual, le pedimos a la paciente si pudiera tomarse una tomografía para corroborar el diagnóstico, y claramente podemos observar en los diferentes cortes que estamos viendo aquí un densindente. Y bueno, realizamos las pruebas pertinentes para obtener nuestro diagnóstico pulpar, y fue pues necrosis pulpar. Bueno, una vez ya que obtuvimos la tomografía, la ingresamos al sistema de Navident y comenzamos a hacer el acceso. Este fue realizado con una fresa número 3 EndoGuide de la casa comercial SS White, y pudimos realizar de una sola intención ambos accesos. El primer acceso que pueden observar a través de la amalgama fue el acceso al densindente, y el segundo, que está un poquito más hacia mesial, es el acceso al conducto principal. Ahora, no removimos la amalgama de primera intención, solamente por motivos didácticos. Queríamos ver el alcance de la navegación dinámica computarizada, pero bueno, al menos en mi caso, si yo no hubiera utilizado este aparato, probablemente hubiera removido toda la amalgama y hubiera hecho un acceso un poquito más amplio y menos conservador. Aquí les puedo mostrar lo que uno está viendo al momento de utilizar Navident o cualquier otro equipo de navegación dinámica computarizada. Nos puede mostrar diferentes vistas, tal cual pues con una tomografía. También tenemos la vista panorámica. Estamos también en vivo observando cómo estamos trabajando. Ahí del lado izquierdo, superior izquierdo, ahí está su servidora. Y lo más importante o lo característico de la navegación dinámica computarizada es que tenemos una diana. Esta diana, ¿cómo funciona? Literalmente, la pieza que se ve ahí es mi pieza de alta, previamente calibrada la fresa o el instrumento que yo quiero usar. Y yo estoy volteando a ver la pantalla todo el tiempo. Tengo obviamente mi pieza alta o cualquier otro instrumento, llámese piezoeléctrico si es una cirugía, o el ultrasonido también. Y ahí me va avisando qué tan cerca estoy de mi blanco. En este caso, mi blanco pues era el acceso al densindente y el acceso al conducto principal, los cuales los hice en momentos diferentes, claro. Y una vez que esa diana muestra un color verde, incluso yo lo comparo mucho con el localizador de ápices porque también tiene sonido. Entonces, fue un poquito fácil en ese aspecto identificarme, porque ya estaba acostumbrada a escuchar el tit, tit, tit del localizador. Entonces, una vez que ya estamos en verde, pisamos el pedal y comenzamos nuestro acceso. Y bueno, también aquí tenemos la radiografía de longitud de trabajo. Fueron 23 milímetros en el conducto principal y 7 milímetros en el densindente. Aquí tenemos una fotografía de lo que es el acceso principal y el densindente ya con la remoción de la amalgama. Se puede ver claramente la estructura anatómica del densindente y del conducto principal. Aquí tenemos la radiografía final también. Se obtura el conducto principal de manera convencional, condensación lateral, en frío y gutapercha, y el densindente se obturó con neo-MTA. Y bueno, aquí tengo el cartel que originalmente presenté en el Congreso del 2019. Y además de las herramientas de magnificación y CBCT, en este caso la navegación dinámica fue clave para el manejo de este caso. El uso de los sistemas de navegación dinámica computarizada definitivamente aumenta la precisión en el manejo de casos endodónticos como este. Mi opinión que es en cuestión de tiempo para que se potencialice su uso y el aprovechamiento de sus ventajas en situaciones difíciles o casos difíciles. Aquí también les comparto unas fotografías del Congreso en 2019 con mis compañeros de posgrado. Y pues eso es todo por hoy. Aquí tengo una foto con mi generación, que fuimos graduados pandemias. Quiero aprovechar para felicitar a todos
mis compañeros de otros posgrados que se tuvieron que graduar en esta situación. Y todo mi respeto para todos los doctores que siguen trabajando. Sigámonos cuidando. Y por aquí les tengo las referencias. Si gustan con su celular pueden escanear el código QR en mis redes sociales también. Cualquier cosa, cualquier pregunta, pues ahí está mi correo de igual manera. Y pues muchísimas gracias. Si tienen una vueltecita por Ensenada, los esperamos. Una foto de mi perro en la playa, nos encanta ir y pues son bienvenidos. Muchísimas gracias.